Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este programa cultural llamado Versión de Arte. Y hoy, si me permiten, me gustaría haceros una introducción corta, atrevida, sobre un tema que yo creo que es muy poco usual tratarlo y, sin embargo, yo creo que tiene un interés importante, ya que es un tema que usamos todos los días y empleamos de una forma cotidiana, y es el mueble. La historia del mueble, desde que sepamos y lo que hemos podido guardar hasta nuestros días, tenemos como objeto el tema la silla, pero la silla más antigua data de la época egipcia, y en unas de estas aventuras donde la arqueología intentaba rescatar un poco la vida de los hombres en aquel entonces, ya desde el siglo XXVI a.C. tenemos una silla de la reina egipcia Eteperes, que se llama así, y ahí ya nos indica cómo el hombre intentaba, desde un material que era un material de uso, construir una tridimensión en la cual esta silla pues no decía más que la utilidad que ella tenía, pero que con el tiempo nos hemos ido adentrando a su belleza y hemos podido evolucionar en otras necesidades, en otras formas de explicar la utilidad del mueble, y efectivamente hasta nuestros días encontrarnos con auténticas joyas en las cuales el hombre es capaz de identificar su momento y la importancia de estas piezas. Yo lo que quiero decir es que conmigo tengo a un grande artesano del mueble, José Luis Lasa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Luis, estoy encantada de haberte conocido, porque sobre todo tengo que reconocer que la historia del mueble nunca ha sido una materia que yo haya estudiado profundamente. Y conociéndote, he querido investigar, y antes de entrevistarte, pues quería saber un poquito la importancia del mueble. Y es cierto, José Luis, que el mueble ha sido siempre pues un elemento de uso en donde el hombre ha usado, ¿no?, para su vida normal, y donde el profesional, el artesano, intentaba cumplir con su trabajo para que el hombre viviera de una forma más cómoda, y ese mueble ha ido poco a poco dando su evolución, pues seguramente por el conocimiento de nuevas herramientas, de nuevos materiales, y el mueble ha sido desde la época más antigua hasta el siglo XVIII pues un elemento decorativo, utilitario. Pero ya en el XVIII empezamos a ver esa revolución industrial y el mueble ya empieza a ser diseño. Y ya no es un arte menor, sino es un arte mayor. Y ahí podemos decir que hay una evolución clarísima en donde no solamente es decoración, sino hay ya un estudio necesario de belleza y de utilidad también, claro, con el mueble. Pasamos el siglo XVIII, entramos en el siglo XIX y, claro, la época más moderna, nos encontramos con países como, por ejemplo, Holanda, Alemania y Francia, y estos tres países ya entran en la investigación profunda de lo que es el mueble como arte, ¿no? Entonces tenemos pues a grupos como la Bauhaus, como Le Corbusier, que eran grandes, ¿no?, de esta rama, y nos hacen ver realmente obras maestras dentro de, por ejemplo, el tema la silla, como yo he empezado antes, ¿no? Entonces, José Luis, tú que has estado toda la vida trabajando el mueble, quiero hacerte una pregunta. ¿Ves que realmente entendemos hoy el mueble, según qué tipo de mueble? Claro, tú eres un artesano, ¿eh? ¿Entendemos hoy la artesanía del mueble como un arte de diseño importante, o no se considera como, por ejemplo, podemos entender pues la cerámica, o podemos entender, por ejemplo, incluso la fotografía, o por qué no vamos a hablar de artes mayores como la pintura, escultura? Es decir, el diseño artesano del mueble, ¿dónde lo introduces? ¿En algo importante que la gente lo respeta así? Por supuesto, el mueble quizás sea la hermana pobre
del arte, ya que ha estado, este desarrollo del mueble ha estado en manos de artesanos y quizá no se hayan propagado tanto, pero el mueble sigue siendo importante ya que lo necesitamos a diario y sin ella no tendríamos la calidad de vida que tenemos y tampoco en fin, seríamos tan felices sin esos elementos. El arte, digamos, el arte moderno, el mueble también lo ha asimilado, como ha sido y ha tenido su revolución, como ha tenido la arquitectura. Bauhaus, por ejemplo, fue una época que revolucionó juntamente con la arquitectura el diseño y el mueble también juntamente con ello ha desarrollado. Los alemanes, los franceses, los italianos en el mueble moderno pues también tienen mucho diseño y han cubierto un espacio muy interesante. Y así pues, en fin, el mueble pues naturalmente se ve de otra manera, ¿no? Efectivamente. Eso es. Porque, bueno, por ejemplo, es verdad que en la época griega estamos ya todavía muy atrás, ¿no? Pero se evoluciona la forma de darle al mueble o a la silla, como vamos a centrarnos en el tema silla, se centran, por ejemplo, en que hay que hacerlo algo más ligero. Entonces las patas, por ejemplo, empiezan a ser más curvas. Yo lo que quiero decir es que sí que hay una necesidad de pensar por parte del artesano de cómo hacer no solamente visualmente algo bonito, sino que luego también sea mucho más cómodo, más fácil y todo esto. Esto es un poco también... es parte del diseño. Eso es parte. Siempre ha habido la pretensión de hacer un mueble decorativo, un arte de mueble, eso nos viene antiquísimo. Pero ahora el arte ahora es comodidad, fundamentalmente, es comodidad. Entonces, por eso también nos ha acompañado los materiales. En fin, y el propio diseño y el arte en sí ha desarrollado cosas que antes serían impensables. Pues entonces, pues sí, sobre todo las curvaturas en fin, y otros elementos pues que han acompañado para hacer estos trabajos tan especiales. José Luis, para ser artesano has tenido que tener una escuela, supongo, de la talla, de la madera, en fin. Cuéntanos un poco esa trayectoria ligeramente, pero cuéntanos. Sí, bien, por tener un negocio familiar, eso me obligó a trabajar en todos los puestos, empezando desde muy abajo. Entonces, pues desarrollé toda la mecanización, la ebanistería pura y dura, e incluso tuve oportunidad de aprender y trabajar en la talla y, naturalmente, acompañado en toda mi vida el diseño. Y entonces, pues eso me da una experiencia, me da un bagaje y entonces pues también he tenido la suerte de haber trabajado en varios estilos, tanto el Luis XV, el Provenzal, más tarde los Luises muy simplificados, como le llamábamos, y entonces eso me ha dado el que pueda desarrollar en cualquier fase del mueble o de la madera. Pues mira, yo aquí tenía una chuleta, perdóname, que la lea porque no me la he aprendido entera, pero sí que quisiera que vieran nuestros telespectadores un poco la evolución de los cortes, la evolución de la estética, dentro del mueble todavía. Y bueno, hemos pasado del egipcio, ¿no? Que hemos hablado de esta reina, que ya tenemos nuestra primera silla trono, que se encuentra, por cierto, en el Museo del Cairo. Ahí la tenemos, nada menos que del siglo, hemos dicho, del 26 a.C. O sea, una silla antiquísima que estaba encontrada en una tumba y claro, como estaba ahí metida en un sitio cerrado donde no había pues ni contaminaciones, etcétera, pues se ha conservado perfectamente. Hemos tenido que limpiarlo un poco, pero bueno, bien. Luego está la silla Clismos. Esta es la griega, ¿no? La que me recuerda mucho a Néstor Basterrechea porque hablamos de ergonomía ya, donde ya la comodidad es necesaria y donde ya empezamos ya a ver cómo se coloca el hombre, cómo se sienta, cómo se tumba y entonces
entonces en función de eso vamos justamente a colocar nuestra silla o tumbona en función del cuerpo. Luego tenemos en la época romántica, estamos ya en el siglo XIII, estamos ya con sillas tipos tijera, ¿te acuerdas de esos que son así? Sí. Bueno, pues todo esto lo estamos viendo en imagen. En la gótica, en la época gótica tenemos la alfabia, otra silla también donde ya empieza ya la decoración, las formas mucho más ricas, ¿no? De maderas, con oro, incrustaciones y tal. Y las tallas también. Las tallas, eso es. Bueno, y luego, como bien has dicho, tenemos ya mucho más hacia el siglo XVI-XVII la silla Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV. Efectivamente. Bueno, estas, por ejemplo, ¿qué característica podemos decir que tienen? ¿La forma del enganche de pieza con pieza? Bien, el Luis XIV fue una época donde todavía existía el aspecto recio de la silla. Mucha madera y secciones muy gruesas, y eso da un aspecto de fortaleza, y y muy tallada y muy curvada inclusive, pero su aspecto recio era característico del Luis XIV. Luego ya vino el XV, en el cual los diseñadores de la época del Luis XV ya se atrevieron a hacer curvas muy pronunciadas, muy atrevidas para la época. Cambió las tallas, de ser escamas se pasó a la flor, a la talla de la vegetación, de la floritura. Eso fue característico en el XV, del Luis XV, perdón. Y de ahí luego ya venimos al imperial, ¿no? Exacto. Antes fue el Luis XVI, que simplificó la línea. Simplificó tanto que ya daba otro aspecto más liviano. Luego vinieron otras épocas, pero luego ya entramos ya en la otra época. Ya entramos en la época ya moderna, y entonces ya, pues bueno, ya por fin el hombre de calle, vamos a decir, ya puede ser burgués, es decir, tiene su propio negocio y decir, bueno, yo también quiero una silla pues más moderna, más cómoda, y yo puedo también comprármela. No solamente se hacían los muebles pues para los reyes y para la iglesia, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces ya estamos en la época moderna, siglo XVIII, ¿de acuerdo? Revolución industrial, y en el siglo XX la silla zigzag, que son los holandeses, que tiene así forma de zigzag, pero estamos en una línea muy moderna. Muy moderna, sí. Tú, por ejemplo, ahí no ves que hay una especie como de complicidad con la escultura, donde ya entra ya la geometría, donde ya está el cubismo, el minimalismo. Efectivamente, el cubismo fue el gran rompedor de la época, no solamente en el mueble, incluso en la arquitectura. En fin, fue aquello un antes y un después. Y en el mueble ocurrió lo mismo. En el mueble es parte de esa fusión. Y ahí es donde vemos el cubismo aplicado a la silla, concretamente, ya que estamos hablando de ella. Y entonces ahí se ven pues aspectos atrevidos, digamos, en fin, lo que antes podía ser una desproporción, en fin, hubo artistas o diseñadores que hicieron un respaldo alto, en fin, asiento pequeño, en fin, fue una época en la que se revolucionó todo, y entre ellas la silla, naturalmente. Y ya terminamos con la vanguardia, ya estamos siglo XX-XXI, y tenemos una silla que se llama cantilever, y esta ya es pues donde introducimos el color, donde ya es más cuadrada quizás la silla, pero bueno, ya estamos hablando casi como de una silla, como te decía ya, artística, lindando con la escultura, donde ya estamos con lo metafísico, con lo filosófico, etcétera, etcétera. Bueno, José Luis, ya hemos hecho un poco de historia, me parece. Perfecto, ha sido muy interesante y bonito. Pero ahora yo quiero hablar contigo de esta transición que has querido justamente, de esta profesión tuya de trabajador del mueble, vamos a decir, y dentro de tu aspecto más artístico lo estás intentando llevar, esta profesionalidad, esta dedicación de años y años con el mueble, la artesanía del mueble, nada menos, que no es cualquier cosa. Has querido entrar en el mundo de la escultura con estas piezas últimas que estamos viendo, orgánicas, y yo te decía, José Luis, ¿tú no ves ahí una silla también? Y te me echabas a reír y me decías, pues espérate que estoy ahí dándole vueltas, ¿no? Pero cuéntanos un poco ahora esa faceta tuya dentro de la escultura. Efectivamente, esto es un potencial que lo tenía escondido, ni yo mismo lo sabía, pero ahora cuando ya me he relajado
con la edad, pues entonces estoy sacando todos mis grandes proyectos, ideas, y entonces pues esta es una de ellas. Entonces para mí aparentemente he roto con una situación, pero estoy arrastrando todo mi ideal que lo tenía. Entonces estoy aplicando toda mi tecnología a este nueva forma de trabajar, que es la escultura, diría, más cubista, más abstracta, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, no hago más que trasladar mi arte a la escultura, que es verdaderamente mi pasión. ¿Por qué más la línea orgánica? Vengo de la cultura clásica. Como hemos dicho antes, trabajamos mucho el Luis XV, el XIV y el XVI y lo que le siguió. Entonces eso me ha dejado un pozo tanto en el diseño como en el arte, y lo estoy aplicando, sencillamente, lo estoy aplicando esa línea curva, lo estoy aplicando a la línea moderna. Entonces, pues, en fin, quizás sea un poco esclavo de mi propia experiencia, pero ahora eso sí, lo estoy cultivando de manera que esas piezas sean totalmente modernas, nuevas, y, en fin, creo que lo estoy logrando, pero es eso lo que en realidad pienso y hago. ¿Sigue siendo el material madera? Sí. ¿Qué tipo de maderas? Pues fundamentalmente son maderas muy nobles, las clásicas del país, que son cerezo, roble, fresno, y naturalmente también quiero experimentar con los tropicales como el bengué, que lo tengo pendiente, pero sí lo haré, sí lo trabajaré porque me encanta, es una madera muy noble y muy atractiva. José Luis, quería decirte que si hay un nombre que me han dicho mis compañeros, ¿no?, dentro del mundo del arte, tanto escultores como pintores, hay un nombre que siempre me decían: ¿conoces a José Luis Lasa? Y yo, pues no, todavía no lo conozco. Quiero que lo sepas, que ya sé que te lo dije también. Sí. Pues estás un poco en la mente de mucha gente compañera tuya, y tenía mucha curiosidad e interés de estar contigo en tu estudio y, por supuesto, de hablar contigo. Sí que te tengo que decir que tengo la sensación de que todavía estás buscando una orientación muy personal de esta inquietud con la escultura, y que lo vas a conseguir porque tienes unas manos increíbles y estoy segura que te queda muy poco para estar en ello. Yo creo que los tamaños tendrías que hacerlos más grandes. ¿Qué opinas? Pues sí, tienes razón. Ahí ha sido un proceso. Empecé con un tamaño más grande y quizá porque no quedé del todo satisfecho los he ido reduciendo, y quizás lo haya reducido en alguna igual demasiado, pero lo solucionaré sobre la marcha porque eso ya está en proceso. Ya las siguientes las haré más grandes. Bueno, te hemos visto hace cosa de una semana en Irún, en la caja laboral, en la sala de exposiciones. ¿Qué tal te ha ido la experiencia? Porque tampoco ha sido mucha, la trayectoria que tú tienes a nivel expositivo no es grande. Efectivamente, total. En fin, no llevo mucho tiempo, pero tengo mucha prisa. quizá es mi defecto, pero bien, estoy acudiendo a todas las que puedo, y esta última ha sido muy interesante porque he tenido muy buenos contactos, tanto de aquí, de la zona nuestra, como la de Francia. Y entonces eso me ilusiona mucho y, en fin, espero seguir trabajando. Una pieza mediana, por ejemplo, cuando la proyectas en su realidad, ¿no?, en sus tres dimensiones, ¿empieza desde la cabeza, desde un boceto? ¿Cómo es? Bueno, he hecho de todas las maneras. He hecho con boceto, he hecho directamente, y también con prototipos, en este caso de barro, y en fin, las tres formas de trabajar me han sido válidas, ¿eh? Entonces, pues depende de la dificultad de la pieza, fundamentalmente. ¿Y prefieres la figuración como tema o la abstracción? La abstracción, sin duda. Voy aprendiendo a pasos
agigantados, y entonces me doy cuenta que me está envolviendo, me está absorbiendo. ¿Y el color? Natural, madera madera. natural, madera natural sin ninguna duda, sin ninguna duda, natural. José Luis, quiero decirte que, en fin, si estoy aquí también es por un gran amigo nuestro común, que es Joaquín Armán. Así que te voy a pedir, ven aquí un momentito. Ven aquí, ponte aquí detrás o a un lado. Aquí está Joaquín. Sí. Tengo que darle las gracias porque me dijo, o sea, venga, te voy a presentar a José Luis. Estoy encantada. Estamos en Zarauz, que es aquí donde tienes el taller. Dinos algo tú de José Luis, porque ya sé que es gran amigo, pero, en fin, yo sé que tienes una cabecita aquí con cositas escritas y quiero que se las digas aquí a él y delante de todo el mundo. Sí, bueno, yo a José Luis le conocí en una de las ferias de Arteando, de las pocas que se han hecho, y entonces tuve el placer de venir a su taller, y cuando veis lo que hacía, un poco de lo que es la transformación de los materiales de la tierra, que son dificilísimos de trabajar, como puede ser el mármol, la piedra, y en este caso la madera, con todos los inconvenientes que tiene, porque claro, nosotros queremos ir donde lo que tenemos pensado, pero a veces te lleva el material de la tierra, lógicamente lleva cientos de años existiendo y te lleva a otro sitio. Entonces me quedé maravillado, digo, pues es un hombre que tiene abierto un porvenir y tiene una visión, tiene lo que es el trabajo, pero tiene una visión de futuro bastante amplia. Entonces era eso, un poco más que nada de indicarle y de quererle animar, que no se estanque solamente en lo que está haciendo, sino que, como dice Elena, que tenga otra visión de futuro más amplia y que pares un poquito y veas un poco lo que es la visión, porque tienes la base, que es lo difícil de conseguir en estos trabajos. Encantado, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, y mi defecto posiblemente sea que toda mi vida he andado corriendo y quizá lo lleve demasiado deprisa, pero ello mismo me está enseñando, en fin, y me da mucha satisfacción que los resultados son muy buenos. Yo creo que ha sido un encuentro precioso. Hemos aprendido un poco del mueble contigo y hemos entendido también que, ¿por qué no?, un artesano puede llegar a ser un grandísimo escultor, que yo creo que lo tienes casi, y estás ahí con el tiempo peleando, pero te va a dar a tu favor seguramente grandes éxitos. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros dos y a vosotros también por estar ahí escuchándonos. Yo sé que os encanta Versión de Arte, me lo decís por la calle, y yo estoy también encantada de poder sensibilizaros con el arte dentro de todas las que tenemos, que son todas increíbles. Gracias. Muchas gracias.